en esta reunión acabar con la primera etapa del estudio del tarot. ¿Sí? No quiere decir que ya terminó el curso, en realidad no. O sea, estamos concluyendo la primera etapa. Esta etapa, en el libro de Tarot y Cábala del maestro Samael, se maneja este tipo de cábala numérica, pero no se explica. O sea, ¿por qué estudiamos el sistema numérico decimal? Porque todos los números que nosotros conocemos está basado en el sistema numérico decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para entender los números, siempre nos vamos a basar en 10 dígitos, ¿va? Esos 10 dígitos, ustedes lo ven al revés, pero pues ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿va? Aquí vamos a contar el número 0 como un número, ¿va? O sea que el 0 vendría siendo el 1 y el 1 vendría siendo el 2, y así sucesivamente. Todos estos números van a formar el sistema numérico decimal. Decimal quiere decir que vamos a tomar como base estos 10 números para formar cualquier cifra numérica, que como ustedes saben, las cifras numéricas son infinitas. Así que las energías se van a sintetizar dentro de esos 10 números, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos al número 10, el 10, estamos utilizando estos dígitos, porque el número 10 vendría siendo la unión del 1 y del 0. ¿Sí se entiende? El número 11, vendría a ser 2 veces el número 1. El número 12 vendría a ser el 1 y el 3. Así que todos los números siempre se van a sintetizar dentro de estos 10 números, empezando por el 0. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9, ¿sí? Va a encerrar todo el conocimiento numérico, ¿sí? El número 9 es un número que va a sintetizar, ¿sí? Va a contener a todos los números, ¿sí? Ya después del 9 van a ser números compuestos. Así que hay que entender la importancia o la trascendencia de los primeros 9 números. En este caso, el 0, que aquí lo puse, vendría a representar el origen de la vida. El 0, en este caso, representaría el absoluto, ¿va? Es el caos primitivo, de donde surge pues todo lo que existe. Por eso el 0 tiene esa forma circular, porque el 0 representa la totalidad de la vida, ¿sí? El 0 tiene una cualidad muy especial en los números, porque el 0 tiene la capacidad de poder potenciar a un número, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digamos, ¿no? Tengo el número 1, el número 1 es una unidad, pero si yo a ese 1 le agrego un 0, ¿qué quiere decir? Que potencializo el número 1. Pero si yo le pongo a ese 10 otro 0, entonces ¿qué hago? Aumento su valor. Ahora ya es 100. Y si le pongo otro 0, entonces ya vale 1000. El 0 tiene la cualidad de potenciar o disminuir, ¿sí?, el valor de un número, ¿sí? Por eso el 0 representa el origen de la vida, representa el absoluto. Si yo a este 1 le pongo el 0 a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que disminuyo el valor del número. Ahora ya no es 1, ahora es 0.1. Y si le agrego otro 0, disminuyo más su valor, ¿sí? Ahora es 0.1, ¿sí? Ya es más bajo su valor. Por eso hay que entender que nosotros no podríamos estar regidos por ese número, ¿va? Porque ese en sí representa el absoluto. Así que nosotros vamos a estudiar los arcanos desde el arcano 1. Y en este caso vamos a hacer una pequeña retrospección de los arcanos que hasta ahorita hemos estudiado para que podamos entender el contexto del arcano 6, del arcano 7, del arcano 8 y entender lo que es el arcano 9, ¿sí? Este de aquí, ¿sí?, es el número del maestro, ¿tá? Ese es Hermes. Hermes Trismegisto es un maestro de maestros, ¿sí? Hasta esta época todavía mantenemos sus enseñanzas y a él se le conocía como el 3 veces 3, ¿va? El 3 veces grande, y 3 veces 3 es 9, porque el 9 es el número del maestro. Así que en esta primera etapa del estudio del tarot llegamos, ¿sí?, al número 9, que va a simbolizar la primera etapa del camino, porque recuerden ustedes que el tarot es una representación del camino esotérico, es una representación de la gran obra. Toda la gran obra, el camino iniciático, se va a simbolizar en las cartas del tarot. Así que ese proceso que iniciamos, esta primera etapa,
se inicia con la carta del mago, ¿va? Ahí está la carta iniciadora. El mago, si ustedes observan la imagen, está avanzando hacia adelante, ¿sí? En una actitud emprendedora. Porque recuerden que el mago nos habla de la iniciativa. El mago representa la voluntad. La sugerencia o el consejo que nos da el mago es la acción. Esta carta, recuerden que también representa al padre en secreto, ¿va? La siguiente carta, el siguiente arcano, así como el arcano 1 es el arcano del padre en secreto, el arcano 2 representa la madre divina. Y la madre divina aquí nos enseña que no es suficiente la iniciativa, no es suficiente la pura voluntad, sino que la sacerdotisa, la madre divina, nos dice que también hay que tener conocimiento, ¿sí? Tener iniciativa, voluntad es bueno, pero si se carece de conocimiento, entonces puede ser contraproducente. Por eso la madre es la que tiene el conocimiento. Recuerden ustedes que lleva en sus manos, si ustedes lo alcanzan a ver ahí en la imagen, lleva un libro. Ese libro es el libro de la sabiduría, es el libro del conocimiento. Y por eso es que ella está a las puertas del templo, de la tercera cámara. La siguiente carta, la carta número 3, la carta de la emperatriz, recuerden que es otra manifestación de la Madre Divina. Pero en esta manifestación encontramos a la Madre terrenal. Recuerden, esta es la Madre Divina y esta es la Madre terrenal. Así que esta Madre terrenal es la que va a crear, ¿sí? La Madre terrenal es la que se embaraza y la que da la vida. Por eso recuerden que el número 3 nos habla de multiplicación, tanto material como espiritual, ¿sí? Por eso está representado como una mujer joven, porque ella representa la fertilidad, ¿sí? Por eso esta carta también nos puede hablar de matrimonio, ¿sí? Nos puede hablar del nacimiento de un hijo, de un posible embarazo. Eso nos habla el arcano 3, es la madre física. Y así como esta representa a la madre física, esta representa al padre físico, ¿va? Este es el padre terrenal, es la carta del emperador. Y el emperador, recuerden que es el que manda, el que gobierna, el que tiene poder, el que tiene autoridad. Esta carta es una síntesis de la virtud masculina, ¿sí? Por eso nos habla de ese poder, ¿sí? De esa autoridad. Estas primeras 4 cartas, ustedes observan que vamos a encontrar a nuestros padres internos y a nuestros padres físicos, ¿sí? Aquí encontramos los padres internos y aquí encontramos a los padres físicos, ¿sí? Estos 4 personajes, ¿sí?, que están aquí, están en todas las mitologías, ¿sí? Esto no es obra de la coincidencia, ¿sí? Estos 4 personajes, para los egipcios, son los responsables de llevar a cabo la creación. Esos dioses, para la cultura egipcia, es Osiris, Isis, Set y Neptis, ¿sí? Y ambos eran esposos, ¿no? O sea, eran hermanos, pero al mismo tiempo eran esposos, ¿no? En la cultura mexicana, la cultura mexica, también encontramos a 4 dioses titulares, responsables de crear. Esos dioses, uno es Quetzalcóatl, otro es Chipetoten, otro es Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, ¿va? Ahí están esos 4 personajes también dentro de nuestra cultura mexicana. Por eso hay que entender que el conocimiento es simbólico y es arquetípico, ¿sí? Porque lo encontramos en todo, ¿sí? Esto representa nuestra propia vida, ¿sí? Estos de aquí representan nuestros abuelos, los padres de nuestros padres, y estos de aquí representan nuestros padres físicos, ¿va? Al mismo tiempo, el número 4 representa los primeros días del Génesis, ¿sí? Estos primeros arcanos representa ese momento en el que la naturaleza fue creada. Porque si ustedes han leído el Génesis, primero existió el caos, ¿sí? Y del caos surge el orden. Y ese orden se establece gracias a los 4 elementos. Son los 4 elementos lo que permiten la vida. El fuego, el agua, el aire y la tierra. Ahí encontramos el número 4. Por eso a los 4 elementos se le conoce como elementos generadores de vida, porque ellos son los que permiten que exista el Edén, ¿sí? Así que el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal es un producto de los 4 elementos. Recuerden que los 4 elementos nos dan estabilidad, los 4 elementos nos dan solidez. Por eso recuerden que el símbolo del 4 es el cubo, que el cubo nos habla de la solidez, de la estabilidad.
Yo, por ejemplo, mi cuerpo, pues ahí están los 4 elementos. Mi cuerpo es agua, es aire, es tierra y es fuego. Y si yo perdiera un elemento, entonces moriría. Si yo perdiera mi agua, mi sangre, o si perdiera mi aire, mi oxígeno, entonces moriría. Es la combinación de esos 4 elementos los que permiten la existencia, permiten la vida. Así que en el Génesis primero se crea la naturaleza. Pero hay un día de la creación en donde viene a surgir un elemento, ¿sí?, que viene a ser el 5.º elemento, que este es el arcano del jerarca, ¿sí?, el número 5. En el libro del maestro Samael, él dice, estudiar el misterio de la pentalfa, porque recuerden que cada número tiene figura geométrica. Y en este caso, el arcano 5, su figura geométrica es el pentágono. Si ustedes tienen un pentágono y trazan unas líneas invisibles dentro del pentágono, van a formar la estrella de 5 puntas, van a formar la estrella del pentagrama. Así que estudiar el misterio del pentagrama es estudiar el misterio del hombre, ¿va? Por eso recuerden que jerarca quiere decir divino gobernante, ¿sí? Este tiene una autoridad de carácter espiritual. Y lo que te invita el jerarca es a estudiar el misterio del hombre, el misterio de sí mismo. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar algo. Al pentagrama, ¿va? Aquí está la estrella de 5 puntas, que recuerden que es el mismo hombre. Tú eres la estrella del pentagrama. Las extremidades, los brazos y los pies van a representar los elementos. Pero el pentagrama tiene una cualidad diferente, que el hombre tiene un atributo de la divinidad, un atributo que no tienen los animales y que no tiene el vegetal ni el mineral. Ese atributo de la divinidad está representado en el pentagrama, está representado en el 5.º elemento. Esta punta de aquí arriba representa la razón, que para muchos esoteristas el razonamiento, la capacidad pensante es un atributo divino, porque gracias a ese atributo de la razón, el hombre se puede hacer consciente de sí mismo. El hombre se puede hacer consciente de su propia existencia. El animal no tiene razón, ¿sí? No tiene ese atributo divino. Y en cierta parte, pues tiene ventaja sobre nosotros porque el animalito no es consciente que va a morir. Él vive completamente en el presente, ¿no? ¿Sí? Él no sabe que un día va a dejar de existir. Él no se pregunta cuál es su origen, quién es su creador. El único que se puede hacer consciente de que un día va a morir, el único que puede preguntarse el misterio de su origen, de su creador, es el hombre, ¿va? Por eso en el Génesis, después de haberse creado la naturaleza, ¿quién se creó? El hombre, ¿va? Y el hombre va a tener esa cualidad divina, ¿sí? Por eso recuerden que esta nos habla de la mente invertida. ¿Qué nos quiere decir? Un exceso de mente, un exceso de pensamiento. Quiere decir que no controlamos nuestra mente, sino que nuestra mente nos controla, ¿sí? El peor verdugo que tenemos es nuestra propia mente. La mente es la que nos atormenta, nos hace sufrir. Todo el sufrimiento nace en la mente, es de carácter psicológico. Y eso hay que entenderlo con profundidad. El Buda hace más de 5.000 años nos enseñó la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y él decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? ¿Por qué quiere decir que opcional? Porque tú mismo eliges sufrir, solamente que no te das cuenta. Tú vives en un calabozo que es peor que un calabozo físico. Ahí vivimos todos, ¿sí? Es un calabozo de carácter psicológico, ¿sí? Esa cárcel es nuestra propia mente, que en su aspecto negativo nos habla de un exceso de mente. Así que ahora el hombre tiene que crecer, tiene que evolucionar, ¿sí? Tiene que haber una madurez en él y tiene que empezar a tomar decisiones, ¿sí? El arcano que vamos a estudiar, el siguiente, nos habla de la indecisión. Ahí vemos representado esta carta que nos habla de la toma de decisiones. Ese es el arcano 6. En esta etapa, el hombre tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que abandonar el fatalismo del destino. Tiene que dejar de justificarse y hacerse responsable de sus propias acciones. Ya no responsabilizar a otros por lo que a ti te pasa, ¿sí? Dejar de echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, ¿sí? Dejar de echar la culpa al gobierno, dejar de echarle la culpa a la falta de dinero, ¿sí? Porque muchos culpan el dinero como la causa de su pobreza. Y la realidad no. La carta número 6
te está invitando a que tú te hagas responsable de tu propio destino. Y ese destino está en tus manos. Esta carta te invita a hacerte responsable de tu propio destino, porque el destino es una cuestión de toma de decisiones, ¿sí? Por eso esta carta se llama la indecisión, ¿sí? Porque apenas estás empezando el camino. En el Génesis, este momento está representado, que en este tarot, en el tarot Rider, a mí me gusta mucho cómo está representado, especialmente en este tarot y en el Marsella. Este es el arcano 6. ¿Qué personajes vemos ahí? Vemos a Adán y Eva, que es el momento en el que son expulsados del paraíso. Hay que entender que estos son arquetipos universales que nos representan a nosotros mismos. Esta carta representa que en el Edén, Adán y Eva eran inocentes, ¿sí? Gozaban del paraíso, ¿no? No tenían responsabilidades, no trabajaban, ¿sí? Pero llega un momento en el que ellos son expulsados, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen opción. La misma vida es la que los obliga a crecer, a madurar, a hacerse cargo de sus propias decisiones. Y por eso este arcano representa ese momento, ¿va? Ahí está ese ángel que custodia la entrada hacia el paraíso, y ahí vemos los dos árboles que ahí están, a la serpiente, ¿va? Porque es el momento en donde Adán y Eva, seres inocentes, son expulsados del paraíso, ¿sí? Y ahora tienen que confrontar las situaciones de la vida. Por eso este mismo arcano se encuentra más adelante, este de aquí, lo vamos a encontrar más adelante, pero ya representados diferente, porque ahora ya se foguearon en la vida y los vamos a encontrar así. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuántos secretos del tarot, ¿no? Pero este arquetipo representa ese momento de la vida en donde el hombre tiene que abandonar sus comodidades y tiene que hacerse un ser maduro, un ser responsable, tiene que crecer y tiene que empezar a tomar sus propias decisiones. Ese arquetipo en nuestra vida representa el momento de la infancia. La infancia es nuestro Edén, ¿no? Porque cuando somos niños somos felices, ¿no? Porque todo el día se nos va a jugar. No tenemos responsabilidades, no tomamos decisiones por nosotros mismos. Cualquier decisión la toman nuestros padres. Nuestros padres dictan a dónde vamos, cómo nos vestimos, qué vamos a hacer. Nosotros simplemente los obedecemos. Y esa es la primera etapa de la vida. Estamos en el Edén, ¿va? Estamos en esa comodidad. Pero hay un momento en donde el niño no puede ser para siempre un niño. Él tiene que crecer y madurar y hacerse responsable, ¿va? Porque la vida no es como uno piensa, ¿va? Hay una canción, ¿no?, que habla de esto, ¿no? Que los caminos de la vida no son como yo pensé. ¿Han escuchado esa canción, no? Que habla precisamente de este arquetipo en el que el niño pierde esa inocencia, tiene que salir del Edén y tiene que confrontar la vida, que no es lo que él pensaba, porque dentro de la vida hay relatividad, hay bien y hay mal, ¿sí? Y es precisamente en esa relatividad donde él se va a hacer un ser maduro, un ser responsable, donde va a adquirir sabiduría. No hay otra manera de hacerse sabios. Por eso aquí vamos a ser expulsados hacia las situaciones de la vida, hacia las situaciones del diario vivir. Por eso hay que entender que son arquetipos. Yo, por ejemplo, un día conocí, porque hay el caso de hombres niños, ¿va? De hombres que nunca han querido hacerse responsables y que son como si fueran niños. Yo un día conocí a una familia y tenían a su hijo Carlitos. Así le decían, no, es que Carlitos. Y Carlitos era un muchacho de 30 años, o sea que no era un niño. Pero sus papás no lo dejaban crecer, madurar, tomar responsabilidades. Ay, Arturo, es que Carlos se va a subir a la escalera y se va a caer y se va a pegar. Pues déjelo que se caiga, déjelo que se pegue, porque así va a aprender. Por eso es que somos expulsados a las situaciones de la vida, porque es ahí donde se aprende. En el Edén, sí, somos inocentes, somos buenos, pero no tenemos sabiduría. Sabiduría se adquiere de las situaciones de la vida, ¿sí? Por eso este arquetipo, pues, se sintetiza, ¿no? En muchas cosas. Son arquetipos. Es el momento en el que el joven que vive en comodidad con los papás, que los papás lo visten, le dan comida, no paga renta, está a todo dar, hasta hay un momento en el que hasta la misma vida, los mismos padres, lo obligan a que se vaya de la casa, ¿sí? Porque él tiene que madurar, tiene que crecer y tiene que volverse un ser responsable, ¿sí? A eso venimos a esta vida, ¿sí? Ahí está el aprendizaje en la vida y está simbolizado en esta carta, la indecisión. ¿Qué vemos aquí, compañeros? Lo voy a ir señalando para que ustedes puedan verlo. Este de aquí, recuerden, el signo que está aquí arriba, se llama sigilo cabalista. Y ese sigilo cabalista representa el espíritu de la inteligencia de Mercurio.
Este símbolo de aquí, ustedes van a ver que es una serpiente. Esa es la serpiente cornuda, una serpiente que vive en el desierto, muy temida por los egipcios, porque esta serpiente anuncia peligros. Y por eso vayan asociando todo el simbolismo de esta carta. Y este símbolo de aquí anuncia peligro. Ya este otro símbolo de aquí, yo les comentaba que pertenece al alfabeto de los magos y representa la letra U o la letra V. Ya en medio, este personaje de aquí es el arcángel astrológico del planeta Mercurio. O sea que es una de las inteligencias de Mercurio. Es el ángel Tiriel, ¿sí? Este arcángel de acá. Y también es un arquetipo que todos conocemos. Este arquetipo es Cupido, ¿va? Que Cupido es aquel que nos flecha y cuando nos flecha nos enamoramos, ¿sí? Por eso yo me acuerdo una caricatura, ¿no? De eso de cuando estás chiquillo, ¿no? Que salía Cupido, ¿no? Y con sus flechas, ¿no? Y al que flechaba se enamoraba, porque este arcano tiene que ver con el amor. Por eso en otros tarots esta carta es la carta de los enamorados, ¿sí? Este arcano nos habla del sexo, de la sexualidad, de la sensualidad, nos habla del amor, ¿va? Es el arcano 6, ¿va? Ya en medio, ¿sí? Vemos que está un hombre, pero un hombre que está hasta las rodillas en el plano inferior, ¿sí? Este hombre se encuentra en medio de entre dos mujeres, ¿sí? Esas dos mujeres representan dos caminos diferentes. Una representa el pecado y otra representa la virtud. Una representa el conocimiento y otra representa la ignorancia. Esta carta representa las luchas, ¿sí? Las decisiones que tenemos que tomar, ¿sí? Por el camino que nosotros hemos elegido, ¿va? Esta carta anuncia luchas. Este de aquí es el neófito, el iniciado, pero está dudando, porque no sabe qué camino tomar. La decisión todavía no la ha tomado. Y por eso es que está metido en la parte inferior, indicando que esa decisión todavía no la ha tomado. Él está en la prueba, está siendo probados entre elegir un camino de virtud o un camino de pecado, ¿va? Es el pecado y la virtud, ¿va? Es la lucha entre el espíritu, entre el alma espiritual y el instinto animal, ¿sí? Por eso es que Cupido está apuntando con su flecha como símbolo de castigo para aquel que elige el camino fácil, el camino del vicio, de la perdición, de los instintos animales, porque el ser humano tiene que superar su propia naturaleza, esos instintos animales. Y hay un instinto que es el instinto primario de la humanidad y que está presente en todos, que es el instinto sexual. Por eso esta carta está relacionada con el sexo. Esta mujer que vemos aquí representa la tentación y por eso lleva un vestido transparente. Si lo alcanzan a ver, su vestido muestra su cuerpo, porque ella es la seducción, lo está seduciendo. Y la otra mujer, ¿sí? Está tapada, velada, porque ella es el misterio, ella es Isis, ¿va? Aquí vemos que tiene la serpiente en su frente, indicando la sabiduría, la virtud. Así que el hombre tiene que decidir, ¿sí? Entre la Medusa y la Urania Venus, ¿va? Entre esas dos mujeres, ¿va? Hay una canción, ¿no? Que dice, una novela más bien, ¿no? Que decía dos mujeres, un camino, ¿no se acuerdan, no? Que ahí tenía dos amores, ¿no? Y él tenía que decidirse, ¿no? Y decía, no, pues yo quiero las dos, pero aquí no, aquí tienes que elegir por una. Por eso esta carta indica que se tiene que definir, pero el iniciado está confundido, no sabe qué camino tomar. Por eso, si son observadores, su cara apunta hacia esta mujer, pero sus pies apuntan hacia la otra, ¿sí? Por eso él todavía no se ha definido, ¿sí? Aquí vamos a buscar esos dos caminos, entre el pecado y la virtud. Pero aquí, esta es una enseñanza muy profunda, compañeros, y ojalá la podamos entender. Ese camino, para poder escoger el camino correcto, no es una cuestión de moralidad, porque esta carta mal entendida, ¿sí? Puede ser la causa de tu perdición, ¿sí? Porque tú estás luchando contra la tentación. Pero ¿qué es exactamente la tentación? ¿Sí? ¿Cuál es el camino de virtud? Porque esta relatividad y el bien y el mal es un camino que nos pierde. Nosotros tenemos que ir más allá de la relatividad, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, la moralidad que nos sugiere este tipo de carta es una moralidad falsa. Por eso hay que entender que el ego se disfraza. Y el disfraz más común del ego es la virtud. O sea que el ego se viste de santo. Y muchas veces pensando que tomas un camino de virtud, estás siendo engañado por el ego, ¿sí? Por eso no está fácil la prueba.
¿Se entiende? Porque muchas veces piensas que vas bien y resulta que estás bien perdido. Y muchas veces piensas que estás perdido y es cuando mejor estás. Por eso, ¿cómo vencer la relatividad? ¿Cómo vencer esa moralidad de bien y mal? Porque aquí podemos caer en esa moralidad cristiana, falsa, ¿no? Y se los digo con estos términos, pero pues me refiero a todo tipo de moralidad. Pero lo digo así de estos términos para que ustedes me puedan entender. Yo cuando estaba chiquito, ¿sí? Estaba en el Edén, ¿no? Y mis papás me llevaban desde chiquito con los cristianos. O sea que yo fui cristiano y también fui a estudio bíblico con los testigos de Jehová. Y ahí habla de un camino de virtud. Pero a pesar de que yo era un niño, yo me daba cuenta que el bien que ellos predicaban, en mi corazón me decía, ese no es el verdadero bien. De eso no constan las cosas buenas. Porque para ellos lo bueno es no tomar. Ah, no tomes porque es pecado. Ah, no fumes porque es pecado. No, no, está mal, no fumes, no tomes, no digas groserías, aquí todos somos buenos. Aquí las mujeres van a poner falda larga. Y yo cuando veía todo esto, encontraba cierta hipocresía en eso. Y a pesar de que era un niño, mi corazón me decía que ese no es el verdadero bien, sino que existe un bien que va más allá de esas moralidades. Un bien que por ti tienes que descubrir y que tienes que ir más allá de la moralidad. Ese bien, esa verdadera ética, porque existe una ética de carácter superior. Y cuando yo escuché por primera vez esto, entendí cuál es el verdadero camino y dónde está el verdadero camino. ¿De qué nos habla el arcano 6? Del amor. ¿Da? Y ponemos un corazoncito, ¿va? Y ese corazón, ese símbolo, lo tenemos aquí. En otros tarots, que me gusta mucho su representación, se encuentra el hombre en medio de esas dos mujeres. Pero esta mujer de aquí se encuentra tocándole el corazón, indicando que la verdadera ética es el camino del corazón. Es el corazón el único que te puede decir cuál es un camino de virtud. Es el único que te puede decir qué es correcto y qué es incorrecto en un momento. Porque ese camino de virtud no es algo físico, es algo que va cambiando, que va mutando constantemente. Ahorita lo que puedes hacer como bueno, al rato puede ser malo. ¿Sí se entiende? Por eso el único que te va a decir el camino correcto es el corazón. ¿Da? Ahí está la ética superior. Tu corazón es el que te va a decir en un momento cómo actuar correctamente. Eso nos lo enseñó el Cristo. El Cristo no actuaba igual con todos. El Cristo muchas veces actuaba amorosamente, ¿sí? Amaba y perdonaba, pero muchas veces el Cristo era duro, ¿sí? En un momento fue rígido, no actuó de la misma manera. En un momento hay un pasaje bíblico donde una mujer toca al Cristo y el Cristo la reprende y le dice, ¿por qué me tocas? Si nosotros nos perdiéramos en esa moralidad cristiana bonachona, diríamos, ay, pues es que el Cristo debe ser amor y cómo actuó de esa manera, ¿por qué le dijo que no la tocara? Y se lo dijo 2 veces, ¿por qué me tocas? Y esa mujer le insistió, ¿no? Hay otra parábola donde el Cristo se niega a curar a una mujer y le dice no, y esa mujer le suplica y se lo pide y 2 veces se lo niega. Hasta la tercera, el Cristo es cuando finalmente le da lo que esa mujer le estaba pidiendo, porque en ese momento ser duro era lo correcto. ¿Sí? Por eso, ¿sí me entienden? No puede ser suave siempre, ni puede ser duro siempre. ¿Va? El bien y el mal es algo que va mutando y va cambiando. Y lo que te va a decir cómo actuar correctamente en el momento es tu corazón. Este es el que te va a decir ante un hijo cuándo ser suave, cuándo ser amoroso, comprensivo. Pero también el corazón es el que te va a decir que para verdaderamente amarlo, tienes que ser duro con él. ¿Sí? Si verdaderamente hay amor. ¿Sí? Por eso, ¿sí se entiende? Cómo este no es el bien bonachón. Este es el bien de la ética superior, el del corazón. Por eso no siempre podemos actuar igual, ¿no? No siempre tienes puro amoroso y así. No, a veces hay que ser duros, pero tampoco hay que ser siempre duros. También hay que tener suavidad. Así que ese camino lo tienes que encontrar aquí. Aquí es donde tú defines lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí es donde tú rompes todos los paradigmas, ¿sí? Por eso esta carta de aquí nos va a invitar a eso, a la toma de decisiones. Tú eliges ese camino del corazón. ¿Sí? A veces todo lo que llamas pecado, ¿sí? O malo, pues resulta que no es tan malo, y aquello que llamas bueno, pues resulta que no es tan bueno, ¿no? Yo lo he aprendido mucho en la vida, y es algo muy bonito, ¿no? Porque yo desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que a veces la gente que más juzgas y más condenas es la que más virtud tiene, ¿no? Yo tengo un amigo que me enseñó esto, ¿no? Porque este chavo, cuando lo ven, pues hasta la gente le da miedo, ¿no? Así como que, ay, no, pues es que este chavo, así, ha de ser ratero, ¿no? Es un drogadicto, ¿no? Un marihuano, ¿no? Así la gente tiene ese calificativo, porque él es, pues, como un rockerón. Tiene el pelo largo, está lleno de tatuajes, trae perforaciones,
Y cuando tú lo ves, pues sí, pues como que te apantalla, ¿no? Y si eres muy moralista, si te pierdes en esa moralidad falsa, pues tú dices, no, 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 lo ves en la oscuridad, en la noche, te lo encuentras en la calle, pues tú dirías, este me va a robar. Cuando lo conocí yo, compañeros, yo me dije, qué calidad humana, qué gran persona, qué gran padre, qué gran abuelo. No, verás una persona de mucha virtud, pero tienes que ver más allá de la fachada, ¿sí? Ver el corazón de las personas, no juzgarlos por su apariencia, ¿sí se entiende? Porque a veces los que se visten de blancos son los peores lobos, ¿ah? Abusados, abusados, porque a veces, ay, es que este es el maestro espiritual, y resulta que es una persona explotadora, fanático, que comete abuso sexual, explotación económica, y habla de espiritualidad, ¿va? Por eso hay que buscar el camino del corazón. Ya en la carta vemos símbolos, vemos el símbolo de Venus, el símbolo de Venus, el símbolo de Tauro, vemos la letra hebrea que viene a ser Bao, la letra Bao es la que está ahí, ¿va? Y el 6 se va a sintetizar en la figura geométrica de lo que es el hexágono, ¿no? Y esa figura, cuando tú formas sus líneas, vas a formar lo que es el símbolo de la estrella de David, ¿sí? Ese símbolo se encuentra aquí representado en forma esotérica. Aquí en mi libro, yo lo marqué un poquito, para que ustedes puedan ver que ahí se encuentra la estrella de David. Ahí se marca, no sé si la alcanzan a ver, pero ahí está, la estrella de David, ¿va? El pico la forma el querubín y el otro pico la forma el triángulo invertido, ¿sí? La estrella de David tiene mucha significación, y la significación, una de tantas, de la estrella de David, habla de la lucha de los opuestos, ¿sí? En el libro del maestro Samael, él dice que el triángulo superior representa la divinidad, representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Keter Chukmai Binah, el triángulo superior. Pero el triángulo que está invertido hacia abajo representa las fuerzas contrarias, representa los tres traidores: demonio del deseo, de la mente y de la mala voluntad. Así que la unión de los triángulos, ¿sí?, del que va hacia arriba y el que va hacia abajo, habla precisamente de la lucha de la dualidad, la lucha de las polaridades, que es esa lucha que venimos a experimentar en la vida física. Es una lucha en el diario vivir, en donde nos vamos a desenvolver en un camino de luz, en un camino de oscuridad. Vamos a estar luchando constantemente contra los vicios, y al mismo tiempo eso exalta las virtudes, ¿sí? Por eso el arcano 6 habla del mundo físico, y el arcano 6 representa la humanidad, defectos y virtudes. Y todos tenemos defectos y virtudes, ¿sí? Por eso hasta el peor tiene una virtud. El virtuoso también tiene defectos. Y esa es la lucha de los opuestos, ¿no? Es la lucha del Cristo contra Satán. Y es una lucha que venimos a experimentar dentro de este plano físico, ¿va? Pero ahora, también este arcano, los dos triángulos simbolizan la alquimia. El arcano 6 es sexual. Nos habla de la sexualidad vivida en matrimonio, ¿sí? Es la unión del hombre y la mujer. Por eso ahí vemos la presencia de Venus y vemos la presencia de Tauro, que Tauro nos habla también pues de lo erótico, de lo sensual, que no está mal, ¿sí? Por eso hay que liberarnos de esa moralidad cristiana, ¿no? O cualquier tipo de moralidad, porque al final, si nosotros nos vamos por esa forma de pensar, podemos ver el sexo como pecado, ¿no? Y el sexo, en modo alguno, es un pecado. El sexo en esta carta nos está hablando abrir la puerta del misterio sexual. Y en este caso, yo los invito a que ustedes investiguen acerca del conocimiento del Tantra, acerca del conocimiento del Tao en la materia sexual, ¿sí? Porque no se queden con lo que escuchan en las escuelas gnósticas. Hay muchísimo acerca de materia sexual. Y entender cómo vivir una sexualidad más digna, una sexualidad natural, y no ver el sexo como algo malo, ¿sí? Y al contrario, ¿no? Para los taoístas, el sexo está relacionado con la salud, ¿sí? Apenas yo tomé un curso de sexualidad taoísta y de veras, híjole, me dejó, híjole, muy, muy agradecido, porque hay mucho conocimiento pues que tienes que ir más allá de los libros que has estudiado en la Gnosis para verdaderamente aprender más acerca de la sexualidad. Así que la sexualidad no es mala, ¿sí?
Pero este arcano, como es sexual y que nos habla del amor, este arcano, como todo invertido, nos habla de degeneración sexual, invertido. Nos habla de que el hombre se dejó llevar por la pasión, por el puro deseo. El sexo no está mal. El sexo, dice el maestro, es la substanciación del amor. Y es una realidad. Uno se une sexualmente con la persona que amas. Pero cuando tú dejas de lado el amor, entonces caes en la inmoralidad sexual. Y esta carta invertida nos habla de inmoralidad sexual. ¿Sí? Por eso, aquí, ¿a qué le vamos a llamar inmoral? ¿Qué es inmoral en el sexo? Esto, créanme, que es una síntesis de lo que podemos hablar acerca de la sexualidad, porque pues no alcanzaríamos, ¿no?, en esta clase a hablar acerca de esta materia, pero entendiéndolo a la luz del Tao, ellos, los antiguos chinos, hace más de 5,000 años, entendían el sexo como algo natural y no veían el sexo con moralidad, ¿va? No lo veían de esa manera. Para ellos, lo malo en el sexo es el desequilibrio. Todo lo que podemos entender como mal es la pérdida del equilibrio. Y hay un momento en el que en lo sexual tú pierdes el equilibrio, ¿sí? Y eso podríamos llamarlo inmoralidad sexual. Esta carta nos habla de ese tipo de inmoralidad cuando está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Una inmoralidad sexual, por ejemplo, sería aquel que tiene a su esposa y cuando uno se casa, uno hace un vínculo con la otra persona, ¿sí? Es un tipo como de convenio, ¿no? Es un trato entre las dos partes, ¿va? Es una entrega mutua, ¿va? Entre los dos. O sea que uno está para el otro y así. Pero cuando uno falla dentro de ese trato, esa persona se mete con más mujeres, no respetando ese convenio que tenía con su pareja. Esta carta nos puede hablar de infidelidad. Esta carta nos habla de que el hombre cayó en la tentación. Esta carta puede anunciar el rompimiento de un matrimonio, que es una prueba muy común, ¿no? Que pasan muchos matrimonios, que hay un momento en donde ese hombre es tentado con otra mujer, ¿sí? Y él, al dejarse llevar por puro instinto sexual, dejando a un lado el amor, traiciona su matrimonio, traiciona a su familia, traiciona a sus hijos. Esa es una inmoralidad sexual, ese es un desequilibrio dentro del sexo. ¿Cuál sería otro desequilibrio? Por ejemplo, exceso de eyaculaciones en el caso del varón, ¿sí? Exceso de masturbaciones, ¿va? Que eso es tanto para hombre como para mujer. Porque ahorita vivimos una época muy complicada, compañeros, muy difícil en materia sexual. Y ahorita existe un exceso en pornografía, ¿sí? Esa es la inmoralidad sexual de la que nos habla esta carta. Porque anteriormente, pues la tecnología pues no era como ahorita, ¿no? Había revistas y por ahí películas, ¿no? Y pues ahí cuando estaba uno chiquillo, yo me acuerdo, ¿no? La secundaria, ¿no? Ahí me tocaba ver esas cosas, ¿no? Ahorita en esta época que estamos, es tremendísimo el problema que existe en esa materia, porque los niños, a edad de niños, ya tienen acceso a ese tipo de material pornográfico, desde que son niños. Cualquier niño tiene un alcance a un teléfono. Y cuando un niño abre ese mundo, su educador en el sexo es la pornografía, ¿sí? Y ahí es donde empieza el ser humano a desequilibrarse. En el caso del varón, o sea, yo doy un curso de varones, ahí los invito a los que están presentes para que entendamos, ¿no?, la situación tan grave en la que está el varón, porque él pierde su vitalidad, ¿no? Él pierde constantemente su energía, y cuando pierde esa energía vital debido al exceso de pornografía, que para un joven puede ser excesiva, 13, 14, 15 años están entregados completamente a eso, y como no hay restricción, el teléfono está al alcance de cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que derrocha toda su energía vital, y a los 30 años, pues esa persona pues no puede acercarse a una mujer, porque le falta esa fuerza, esa vitalidad, porque al excederse de pérdida de energía, pierde muchas hormonas masculinas. Y por eso es de que hay muchos hombres que en esta época, más que en otra época, no tienen pareja. No tienen pareja. Y así andan en la vida. Pero entendiendo cuál es la verdadera causa de todos estos conflictos. Esta carta nos habla de esto, ¿no? De los abusos sexuales. Esta carta nos habla de que esa persona está completamente confundida, que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va, ¿sí? Fíjese lo que nos sale el arcano 6, ¿no? Por eso, híjole, cuando tú vences toda esa adversidad, cuando tú sales adelante de todos esos conflictos, luchas, problemas de la vida, entonces vas a estar representado con otro arcano, con el arcano 7. Este arcano es el arcano del triunfo, ¿va?
¿Es triunfo ante qué? Ante la adversidad. Es el triunfo ante tantas situaciones de la vida, porque la carta, la carta 6 está primero que la carta 7, porque la carta 6 indica que estás en la prueba, estás siendo probado, pero la carta 7 indica que triunfaste ante la prueba, triunfaste ante la adversidad. Por eso este arcano es el arcano del triunfo, el triunfo ante las situaciones de la vida. Por eso es que este personaje es un guerrero, compañeros. Este guerrero representa todas esas luchas por salir adelante, esas luchas, esos esfuerzos por hacer lo correcto, ¿sí? Por eso considérese aquella persona que sale de sus problemas adelante, considérese eso como una victoria, ¿verdad? Esta es la carta del triunfo, el triunfo ante la prueba, es el triunfo ante la adversidad. Por eso esta carta indica que ya hay cierta madurez, ¿va? Ya es un guerrero de la vida, ¿va? Y ese guerrero se forjó con luchas, ¿va? Por eso a la espada se le templa con fuego, ¿no? Que son esas crisis de la vida, porque es a través de esas crisis del arcano 6 que tú te forjas como guerrero. Por eso es que este personaje está montado en un carro de guerra y está en una actitud de lucha, de combate. Y por eso es que él tiene la espada desenvainada, en actitud de lucha. En una ocasión, a mí me tocó hacer una lectura de tarot a una señora, y obviamente yo no les pregunto, ¿no? O sea, yo nada más les digo lo que dicen las cartas. O sea, yo no les pregunto a qué van o qué situación tienen, o sea, no. Yo simplemente tiro las cartas y las cartas van a representar las energías. Esta carta le salió en el momento presente. Y cuando yo le dije a esta señora lo que representaba esta carta, yo le dije, usted es una luchadora. Usted es bien trabajadora, bien luchadora. Es una luchadora de la vida. ¿Ah? Usted se ha esforzado mucho. Y cuando yo le dije eso, la señora empezó a llorar. Y me dijo, no, porque yo le dije, el esfuerzo te lleva al triunfo, ¿va? Al éxito. Esta carta augura éxitos, pero éxitos conseguidos después de mucho esfuerzo. Éxitos conseguidos después de muchas luchas, de mucho sufrimiento. Entonces, finalmente, triunfas en esas batallas de la vida. Por eso, este de aquí es un guerrero, ¿sí? Esta señora me decía que estaba muy contenta porque ese día precisamente, o esa semana, ya no me acuerdo, sus hijos habían graduado de la universidad. Y me dice, ¿y vieras cuánto esfuerzo por darle estudio a mis hijos? Yo soy una madre soltera, yo no tuve la ayuda de mi esposo, yo saqué sola mis hijos adelante. Y los saqué adelante y les pagué la universidad vendiendo tamales. Así yo pagué la universidad de mis hijos. Y todos los días, ¿sí? Me levantaba en la madrugada a cocer los tamales y en la madrugada a las 5 de la mañana yo ya estaba vendiendo, todos los días, ¿sí? Ese esfuerzo, ese sacrificio, augura un triunfo, una victoria. Todo lo que tienes en la vida es producto de tu esfuerzo. El universo no te regala nada, todo es producto de tu lucha, ¿va? Por eso muchas veces pues no vemos el resultado de nuestro esfuerzo, ¿va? Te sacrificas y te esfuerzas y no ves resultados, pero llegará un día en el que vas a triunfar ante tanta adversidad, ¿sí? A mí me gustan mucho las historias de emprendimiento, las historias de aquellas personas que a través de mucho esfuerzo y de mucha lucha llegaron a lo más alto. Yo me acuerdo, cuando estaba chiquito, yo trabajaba de cerillito, ¿no? Entonces yo empacaba, ¿no? Ahí, pues, ahí estaba ganándome unos pesillos. Y me acuerdo que el gerente, el mero dueño de la tienda, se sentaba con los cerillitos y nos empezaba a platicar y nos decía, yo empecé como tú. Es más, yo empecé todavía más abajo porque yo era barrendero, pero eso sí, todos los días aquí trabajando. Y después de barrendero brinqué porque yo busqué a esforzarme más. Y después me volví cajero. Y después me volví supervisor. Y ya después, un día después de tanto esfuerzo, se convirtió en dueño de la tienda, en uno de los dueños. Esta carta es el arquetipo del esfuerzo, de la lucha. Por eso hay batallas y luchas que no todos ven, ¿va? Porque nosotros, pues nada más digamos que nos quedamos, ¿no? Con la fachada, con la superficie, ¿va? Somos criticones y no entendemos que cada persona tiene lo que se merece, ¿va? Tú dices, ay, ¿por qué él tiene carro y yo no tengo carro? Pues nada más ves eso. Tú no ves cuánto él tuvo que trabajar, ahorrar y esforzarse para finalmente comprarse ese carro. Es algo que tú no lo ves. Yo una vez vi eso, ¿no? Que criticaban a un chavo y decían, no, es que este güey es bien creído, se cree mucho porque anda ahí ya tiene carro, ¿no? Y se cree mucho. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces él tuvo que irse a trabajar, a veces sin querer, ¿no? Cansado, levantarse de madrugada para poder ahorrar ese dinero
y comprarse ese carrito. Es un esfuerzo que tú no ves. Y esos son los esfuerzos del arcano 7. Por eso este es el triunfo. Es el triunfo ante, pues, ante la vida, ¿no? Ante esas situaciones adversas. Por eso esta carta te invita a luchar, a esforzarte, de que el triunfo no va a llegar en un 2x3. Es producto de muchos esfuerzos. A veces queremos las cosas regaladas, pero en el universo no te regala nada. Todo tiene un precio, todo cuesta. Hasta aquel niño que dicen, es que nació ya teniendo facultades, ¿no? Yo quisiera esas facultades, ¿no? Hasta como que somos ambiciosos de esas facultades, ¿no? Ambicionamos tenerlas. Pero uno no sabe cuántas vidas él tuvo que estar practicando para poder conseguir esa facultad. Por eso, todo lo que tenemos en la vida es producto de tu esfuerzo, de tus luchas. Esta carta te invita a luchar. Ya los símbolos que vemos aquí, compañeros, en la parte de arriba, justo en la parte más alta, encontramos el sigilo cabalista del espíritu de Júpiter. También vemos este símbolo de acá, que pertenece al alfabeto de los magos, es la letra Z. Y este de aquí es un jeroglifo egipcio que representa al ave que migra, porque esta carta también anuncia cambios. Ya en la parte de medio podemos ver a un emperador, ¿va? Hay que entender que este es un gobernante, por eso lleva un báculo, ¿va? Y este es una representación de Dios en la tierra, porque para los egipcios los reyes eran representantes de Dios, y por eso es que lleva a Ra en la cabeza, ¿va? Lleva el círculo alado, indicando su jerarquía, y ya también lleva aquí la espada, porque él es un conquistador. Alrededor le vemos pues las 4 columnas, y abajo vemos el símbolo del carro, ¿sí? Aquí vemos la esfinge, símbolo de la dualidad, porque aquí, en la carta, estás en la lucha contra la dualidad, pero aquí ya conquistaste la dualidad, por eso él está por encima, ¿sí? Él ya conquistó esa lucha de los opuestos. Por eso este de aquí es un maestro, es un luchador, pero es un maestro, es un hombre sabio, ¿no? Esta carta, invertida, así de cabeza, pues imagínense, un carro, porque el carro que indica, de hecho, en otros tarots, el arquetipo de este arcano es el carro. Y el carro quiere decir que ya avanzamos en el camino, ¿sí? Porque aquí, en esta carta, pues estamos a patín, ¿no? Apenas estamos empezando, ahí vamos en el trabajo. Pero esta carta indica que ya estás avanzado, ¿va? Por eso es el carro, ya avanzaste en el camino esotérico. Esta carta invertida quiere decir que ese carro no puede avanzar, ¿va? Es como, esta carta puede anunciar un accidente, ¿sí? Porque el carro, al estar invertido, pues ese carro se volteó, ¿sí? Y obviamente ese carro en esa situación no puede avanzar. Esta carta invertida puede decir estancamiento. También puede augurar un accidente, ¿va? Y el accidente puede ser literal, pero también puede ser simbólico, metafórico. Un accidente, un peligro, puede ser la quiebra de tu negocio, ¿va? Puedes decir que perdiste una inversión, ¿no? Invertiste y ese dinero lo perdiste, ¿no? Porque así como esta augura el triunfo, así es el fracaso, ¿va? Por eso esta carta así invertida, pues quiere decir que estamos todavía en esa lucha de lo dual, ¿va? Todavía no hemos trascendido, ¿va? Estamos llamados a trascender, pero todavía no lo hemos conseguido. Los símbolos de este arcano, vemos la letra hebrea Saín, que es esta de acá, y también vemos el símbolo del planeta Neptuno y el del signo de Piscis. Esta carta nos habla del misticismo, es una carta que nos habla de la espiritualidad, porque el signo de Piscis es una persona profunda, es una persona que le gusta ir al fondo de las cosas, es un místico el signo de Piscis, es una persona muy intuitiva, ¿va? Se dice que son los intuitivos naturales, que tienen esa capacidad de poder detectar a las personas, de ver más allá de la fachada, ¿no? Es una cualidad muy especial de los piscianos, y esa cualidad se lo entrega el planeta de la espiritualidad, que en este caso viene a ser Neptuno. Neptuno es el planeta de la espiritualidad, y esta carta nos habla de eso, de la espiritualidad. Y el 7 nos habla del orden, ¿va? De lo creado, porque en la gnosis se dice que existen 7 planos, 7 dimensiones, y el hombre real, auténtico, el verdadero hombre, es aquel que existe en las 7 dimensiones, ¿sí? Por eso se le conoce a ese hombre como hombre septenario, porque creó los 7 cuerpos existenciales del ser. Esos cuerpos inferiores están representados en el carro, ¿va? En la cuaternaria inferior, ¿va? Cuerpo físico, astral, mental y causal. Y este de aquí representa el íntimo, ¿va? Este de aquí
representa las tres fuerzas primarias. Por eso, este arcano lo van a formar dos. Este arcano lo forma el padre físico y la madre física. 4 más 3 nos da 7. ¿Sí? Este es el hijo, ¿va?, de ese matrimonio. ¿Va? Es el hijo de Adán y Eva. Es el Cristo, ¿va? Porque el producto, finalmente, de ese error que se cometió del Edén, de esa expulsión, es la sabiduría de Cristo. Pero Cristo, para poder ser digno de convertirse en maestro, tiene que pasar la gran prueba. Y esa es la del arcano 8. Él tiene que mostrar que es digno de ser maestro. Esta carta nos habla de la prueba. El Cristo tiene que pasar por la resurrección, por el drama, porque si él pasa esa gran prueba, la prueba del arcano 8, la siguiente carta, en este caso, viene a ser el arcano 9, el del maestro. Para convertirse en maestro, este guerrero tiene que probar que es digno. Y esa dignidad la va a probar en el arcano 8. Esta es la gran prueba. Es el momento en el que el Cristo va a ser abandonado en la cruz y va a sentir la agonía y el dolor. Pero es en esa prueba donde él va a mostrar que es digno de ser maestro. Ese es un arquetipo que mucho está representado en muchas mitologías y está representado en nuestra vida, en ese momento en el que viene esa prueba para demostrar que verdaderamente somos dignos. La prueba va a mostrar tu dignidad. Y por eso es que esa prueba está simbolizada aquí con un juicio. ¿Va? Aquí vemos a la diosa Maat y vemos el juicio del alma. Esta carta representa el juicio del alma. Esta carta anuncia que el juicio ya llegó. Porque todos hemos escuchado del juicio, ¿no? Dicen, no, que ya el juicio y que un día llegará. Pues esta carta indica que el juicio ya llegó. Que tu corazón va a ser pesado para mostrar si eres digno. Porque si eres digno como el Cristo, entonces te vas a convertir en maestro. La resurrección. ¿Va? Esta es la carta del maestro. ¿Va? Resucitamos, ¿va?, después de la crucifixión. Por eso esta carta de aquí, híjole, aquí el personaje que vemos en medio es un personaje que todos hemos visto alguna vez en la vida. Lo hemos visto en despachos jurídicos o la hemos visto representada en tribunales. Este personaje de aquí es la Madre Divina, pero en su aspecto de justicia. Esta diosa para los egipcios es la diosa Maat. Está representada en todos los tribunales. Tiene una relación directa con la justicia humana. Aquí, por ejemplo, donde vivo, está muy cerquita los tribunales de Cuautitlán. Y justo en la entrada de los tribunales hay una estatua que representa a la diosa Maat. Esa estatua lleva una balanza y lleva una espada, ¿sí? Pero a diferencia de esta representación, ella lleva los ojos vendados. El arquetipo de esta carta es la justicia divina, la justicia de Dios por encima de la justicia humana. Que nada está por encima de la justicia de Dios, ¿sí? Por eso hay que entender que ella te va a valorar. Y si eres justo, entonces te conviertes en maestro. Representas el arcano 9. Por eso es que ella representa una justicia objetiva que está por encima de la justicia humana. Porque la justicia humana, pues podríamos decir que no es para nada objetiva. La justicia humana es una justicia que se corrompe, que se compra y se vende. ¿Cuántas veces no hemos sabido de políticos, inclusive, ¿no?, que están ejerciendo cargos públicos y que están cometiendo delitos de narcotráfico, trata de personas? Y sin embargo, trabajan como políticos y ganan dinero y viven muy bien. Casos diferentes de personas que por delitos que no pudieron nunca comprobables, injustamente están en la prisión. La justicia humana es una justicia corrupta, es una justicia que se compra y se vende. Si tienes dinero, puedes comprar esta justicia, porque no es objetiva. Esta justicia está por encima de esa justicia humana, y esta justicia es una justicia incorruptible. Es una justicia que le da a cada quien lo que merece, ¿sí? Esta es la justicia de Dios, que está por encima de la justicia humana. Este es el arquetipo, ¿va? Por eso uno siempre va a merecer o va a recibir lo justo, ¿va? Esta carta te da lo justo, no más de lo que mereces, ni menos de lo que mereces. Esta carta te va a dar lo justo, ¿sí? No más ni menos,
¿sí? Sino lo que es justo para ti. Porque muchas veces tenemos expectativas y decimos, ay, es que merezco tanto. Y resulta que no. Ante esta justicia dice, no, tú no mereces tanto. O a veces sentimos que merecemos muy poco y esta justicia te dice, no, tú lo mereces. ¿Ah? Por eso es de que te llega, por eso lo tienes. Porque es la justicia divina. Y esta justicia nunca se equivoca. ¿Ah? Esta es la justicia de Dios. Y que está representada aquí, en este arcano. Este arcano puede ser severo, ¿no? Porque como justicia, si has cometido delitos, esta carta augura castigo. ¿Sí? Por eso el 8 es severo, es duro, es disciplinario el número 8. Pero esta carta también, si eres justo, es el premio. ¿Ah? Por eso esta carta es premio o castigo. Todo depende de tus actos. ¿Ah? Por eso aquí ya ese guerrero tiene que tomar conciencia de sus actos, que todo en esta vida tiene consecuencias. Esta es la representación de la ley del karma. Pero karma no quiere decir como a nosotros nos enseñaron, ¿no? Que karma es castigo. No, karma simplemente quiere decir causa y consecuencia. ¿Va? Acción, reacción. Eso quiere decir karma. Castigo o premio, pues depende de ti. ¿Va? Cómo te hayas comportado. Y esa es la lección que tiene que aprender el guerrero. ¿Va? Él tiene que hacerse consciente de que todo en la vida va a regresar. ¿Sí? Por eso es de que aquí se encuentra el símbolo de la serpiente Ourobos. Esta de aquí. Que Ourobos es una palabra griega que se traduce como serpiente que se muerde la cola. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Que todo en la vida es cíclico, que todo siempre regresa al mismo punto de partida, que todo lo que va, regresa. Y esa es la ley del karma. ¿Va? Es una ley muy fácil de entender. Toda acción va a tener una reacción. Es inhalar y por ley exhalar. Causa, efecto. Y esto, en los actos, hay que entender que todo lo que hacemos, un día va a regresar hacia nosotros. ¿Sí? Si tú das, tarde que temprano tienes que recibir. Y esa es la ley. ¿Sí? Si no das, ¿cómo esperamos recibir? Esa es la enseñanza que nos da la ley del karma. Que todo en algún momento se te va a retribuir lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. ¿Sí? Por eso muchos decían, Arturo, pero ¿por qué me va tan mal? Pues porque tú lo sembraste. ¿Sí? Aquí no hay injusticia. Todo lo que tienes es merecido. ¿Sí me entiendes? Oye, Arturo, es que a él te le llega el dinero y fíjate, y todo le llega, ¿y por qué a mí no? Pues es que nada escapa a la justicia de Dios. Él te va a dar de acuerdo a la ley, de acuerdo al karma. ¿Sí me entiendes? No como castigo, no como castigo, sino como una retribución. El premio o el castigo lo dictaminas tú. ¿Sí? Por eso sí me entienden cómo lo que haces, tú, ese acto, un día vas a recoger esa siembra. ¿Sí? Porque es la ley de la vida, es la ley que está en la naturaleza. Hasta en la Biblia está representado, ¿no? En los versículos de Salomón, donde él habla, ¿no? De aquel hombre que trabajó, ¿no? Que sembró y cuando llegó el invierno tenía para comer. Y sin embargo el otro hombre que no trabajó y que se la vivió así, pues divirtiéndose, sin obligación, cuando llegó el invierno no tenía para comer. Así que el que da, recibe. El que siembra, cosecha. Si esperas cosas buenas de la vida, entonces siembra cosas buenas en la vida. Es matemáticas, es algo muy simple. No esperes que te vaya bien si eres causa de dolor, si estás provocando sufrimiento. Por eso haz cosas buenas y la ley te lo va a retribuir. Y no con esa ambición, ¿no? De que, ay, entonces quiero que me vaya bien y hago el bien. No, es renunciando a ese pago. ¿Sí? Y eso es de lo que nos habla este arcano, ¿no? Ahí está, ¿no? Dios siempre nos va a dar, y no igual, sino multiplicado, lo que nosotros damos. Entonces ya cuando tú finalmente pasaste esa prueba, demostraste esa dignidad, tu corazón fue pesado en la balanza y la balanza se equilibró, entonces sigue el número del maestro, Hermes Trismegisto. Esta es la primera etapa de las cartas del tarot. Aquí ya concluiste un proceso, porque este de aquí, dense cuenta, en su simbología aquí vemos a Ra, al padre, ¿no? Al padre siempre lo representa como sol, lo lleva en los pies y lo lleva en la cabeza. Este hombre, si ustedes se dan cuenta, no lleva ningún tipo de bien terrenal, simplemente va tapado con una capa, porque él ya trascendió la ambición terrenal. Él lo que busca es la sabiduría. Y por eso es que lleva una lámpara, porque él encontró el verdadero conocimiento, que es interior. ¿Sí? Por eso, en las cartas del tarot, esta es el conocimiento introspectivo. ¿Va? Él descubrió, este maestro, que todo lo que busca afuera está dentro.
¿va? Por eso esta carta nos invita a hacer una retrospección interior, ¿va? Es un psicoanálisis el que nos está invitando el ermitaño, ir hacia adentro. La carta de la sacerdotisa es el conocimiento universal y la carta número 9, la carta del maestro, es el conocimiento interior. Por eso es un psicoanálisis, porque el maestro se dio cuenta que todo lo que busca afuera siempre lo llevó adentro. ¿Va? Por eso aquí, de aquí en adelante, todas las cartas nos van a sugerir una búsqueda interior, porque este es el momento en el que ese Cristo maduró después de haber salido del Edén y después de haber probado que es digno, que todo lo que buscaba estaba en su interior. Por eso esta carta es la carta del ermitaño, y el ermitaño usualmente es el que va en soledad, ¿sí? Pero no es soledad literal, sino que es una soledad metafórica. Habla de que él encontró todas sus necesidades en su interior. ¿Ah? Por eso a veces uno busca el amor, ¿no? Dice, ay, un día que me llegue la parejita, voy a amar y voy a ser feliz. Este ya descubrió que eso que tanto buscaba en la otra persona, siempre lo llevó adentro. Aquella persona que dice, ay, el día que triunfe mi negocio y el día que yo tenga ese dinero voy a salir adelante y voy a ser feliz. Y esta carta te está enseñando que todo lo que necesitas siempre lo llevaste adentro, no está afuera. Uno busca a Dios, ¿no? Porque dice, ah, Dios está en lo alto, ¿no? Ay, no, más alto. Pero esta carta, el ermitaño descubrió que Dios lo lleva en su interior, está dentro de él. Y por eso es que lleva esa lámpara, ¿no? Porque indica que él ya se iluminó, ¿va? Él no lleva ningún tipo de luz externa, él mismo es su propia luz. Es un arquetipo muy bonito, ¿no? Que yo la primera vez que lo leí en un libro, que los invito a que lo lean, es un libro maravilloso, muy bonito, que se llama El Alquimista. Es un libro de Paulo Coelho, ¿no? Y es un libro que trata de un sueño que tuvo un pastor. Él soñó que iba a Egipto y que se encontraba un tesoro, ¿no? Entonces el libro trata de que él realiza un viaje, abandonado esa vida que tenía como pastor, y viaja a Egipto para buscar ese tesoro, en el lugar en el que había soñado. Pero para no serles largo y para que lo puedan leer, pues la historia trata de que él pues se regresa sin haber encontrado ningún tesoro. Y cuando regresa al lugar donde cuidaba las ovejas, al quedarse dormido, sueña que debajo de él, en la tierra, estaba el tesoro. Entonces cuando despierta, hace un hoyo y ahí encuentra el tesoro. ¿Cuál es la metáfora? Que todo lo que buscas afuera siempre estuvo donde tú estás. Esa es la gran enseñanza de la vida, ¿sí? Todo eso que tú anhelaste siempre en la vida, nunca estuvo en otro lado, estaba donde tú estabas, ¿sí? Por eso esta es la búsqueda interior, ¿va? Por eso el ermitaño es el hombre sabio, ¿va? El sabio, ¿dónde se forma? En el desierto, ¿no? ¿Va? Es una persona que si nosotros, por ejemplo, recordamos los evangelios, Cristo se forjó en el desierto, en la soledad. Cuando él buscaba fortalecerse espiritualmente, entonces iba a un retiro, se alejaba de las cuestiones de la vida diaria, de los compromisos, buscaba esa soledad y en esa soledad te encontraba a Dios. Por eso Anthony de Melo en un libro dice, el apóstol actúa en la plaza pública, pero se forja, ¿dónde se forja? Se forja en la soledad del desierto. Por eso el Cristo siempre buscaba las montañas, siempre buscaba el desierto para encontrarse a sí mismo. Cuando él se sentía débil espiritualmente, buscaba la soledad. Y esta carta nos está sugiriendo, ¿va? Un proceso de retiro, ¿va? Buscarnos adentro, ¿sí? Por eso esta carta pues representa a aquellas personas que son maestros, que muchas veces no saben que son maestros, ¿no? Ellos no saben. Son maestros que tienen la misión de hacer que te encuentres a ti mismo. Hay muchas de esas personas en la vida, ¿no? Que el encuentro que tú tienes con ellos te hace que tú te encuentres a ti mismo, que te hagas consciente de tus propias cualidades. Y esos maestros ni siquiera saben que son maestros. Ese maestro puede ser el panadero, puede ser el doctor, puede ser un muchacho, puede ser un niño, ¿sí? Hay muchos maestros que están ahí para recordarte algo. Por eso el encuentro con los maestros, ¿no? Con esos hombres sabios. Si ustedes ven, este es un hombre, aquí no se ve tanto, pero que tiene barba, ¿va? Indicando el encuentro que tenemos con esos seres de sabiduría que nos orientan, que nos guían, que nos recuerdan el propósito de la vida. Y bendecidos sean los maestros, porque ¿qué seríamos nosotros si no fuera por los maestros? Yo estoy agradecido con mis maestros. Y no son maestros gnósticos, ¿no? No tengo muchos maestros. Mi maestro Herrero no fue un gran maestro, ¿no? Mi maestro de taekwondo, ¿no? Yo tengo un maestro de taekwondo que, híjole, qué lecciones de vida me dio, ¿eh? Y no es gnóstico, ¿no? Pero, qué bonitas lecciones. Mi maestro Miguel, ¿no? O sea, Miguel es mi maestro, ¿no? Y otras personas que yo siempre que las escucho, tienen esa cualidad de guiar, de orientar. Y muchas veces ellos no lo saben, ¿va? Por eso recuerdo, cuando hablo de esto, recuerdo mucho aquel libro donde el maestro habla de los bodhisattvas que están dormidos.
hombres que tienen mucho conocimiento, pero que en esta vida la conciencia se les durmió y que son panaderos, obreros, taxistas, pero sin embargo hay un momento en el que ese taxista de repente va a surgir el maestro interior y hablándote de cosas de la vida te va a dar una orientación esotérica. Yo la conseguí, yo recibí eso con un maestro panadero, se dedicaba a hacer pan, pero cuando él me enseñó, de veras que era como una clase de gnosis, o sea, una clase de gnosis, porque yo me decía, caray, no, hombre, ¿cómo no se cabe? Que en la vida siempre vamos a tener el encuentro con los maestros, siempre va a haber alguien que va a aparecer en tu vida con el propósito de orientarte, por eso en esto no va solo, ¿va? Así como en El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Se recuerdan, no? Los elfos, ¿no? Que ellos no sabían qué hacer hasta que tuvieron el encuentro con Gandalf, ¿no? Esa carta que ahorita puso Miguel, pues es como Gandalf, ¿no? Ese ser sabio que los orienta y los guía y los ayuda, ¿va? Por eso siempre honren a sus maestros, siempre ser agradecido con un maestro, yo creo que es lo que, pues lo mínimo que podemos hacer, honrarlos y venerarlos, porque gracias a ellos estamos en ese camino, ¿va? Este es la primera etapa del proceso iniciático, porque de aquí para adelante el proceso es introspectivo, ¿sí? Lo que vimos fueron fuerzas, energías, el drama, ¿va? De la salida del Edén, pero aquí ya empieza un proceso de autoconocimiento. Por eso el arcano 10, ¿va? Es la rueda que gira y que regresa, indicando que un ciclo ya se terminó y que va a iniciar otro, ¿sí? Hasta aquí, compañeros, comentarios, preguntas. A los que están regidos por el arcano 7, pues ya checaron ahí poquito la energía que tienen, los demás, pues ya habíamos tocado esas cartas, pero pues aquí estamos, ¿no? Para compartir estos conocimientos que yo, la verdad, hace rato que veía esto, que lo estudiaba, no, pues hasta ganas de llorar me daban, porque yo me decía, híjole, es que todo está ahí, o sea, todo está ahí, todo ese proceso, ¿no? Por el que pasa el alma, ¿no?